Últimamente me aparecieron un montón de clips en Instagram, en YouTube, sobre la construcción de las pirámides, hablando de aliens gigantes, civilizaciones súper avanzadas, desconocidas del pasado. Así que decidí hacer este video hablando de cómo se construyeron las pirámides. Pero no de cómo cómo construyeron una, sino la historia de la construcción de las pirámides. Parece que todo el mundo cuando ve las pirámides de Giza, las más grandes de Egipto, se queda impactado por lo grandes que son y la cantidad de piedra que fue usada. Pero lo que yo te quiero demostrar hoy con este video es que probablemente lo más difícil para los egipcios no fue el mover todas esas piedras. Pensá que el faraón de Egipto era el rey de un país que tenía entre 1 y 2 millones de habitantes, o sea que él tenía toda la mano de obra que quería. Lo complicado fue el aprender cómo hacer para construir un edificio tan grande. Y ahora te lo voy a explicar mejor, pero empecemos por el principio. Estamos acá, en Egipto, en el año 2680 a.C. Para darte una idea, estamos hablando de casi 2000 años antes de la fundación de Roma. O sea, un periodo en el que casi todas las civilizaciones antiguas, más famosas que conocemos, todavía ni existían. Pero en Egipto sí ya había una civilización, en Mesopotamia también, y los egipcios daban mucha importancia a la muerte. Creían en una vida después de la muerte, y entonces para ellos la tumba era muy importante, y obviamente el faraón quería tener la mejor tumba, la tumba más grande, más linda, y la hacían construir durante su vida. O sea, el faraón hacía construir su propia tumba. Hasta ese entonces los egipcios se construían unas tumbas que llamamos mastabas, que eran unos edificios rectangulares o medio forma trapezoidal, hasta que más o menos en el 2680 a.C., el faraón Sócer, que fue el primer faraón de la tercera dinastía, que llegó después de un periodo de guerra interna en Egipto, él se empezó a hacer construir su tumba. Y se hizo construir una mastaba. Pero se ve que se terminó la construcción y él todavía estaba vivo, él la habrá visto y dijo, la quiero más grande. Entonces ampliaron la mastaba, la ensancharon. Probablemente por algún motivo volvió a pedir que sea grande porque la volvieron a ensanchar. Pero se ve que el faraón la quería más grande. Yo creo que la intención era hacerla más alta, no tan ancha, sino ir para arriba. El problema es que tenían ciertos límites con los materiales y con las técnicas de construcción que conocían. O sea, no podían hacer un edificio tan alto. Entonces al arquitecto del faraón, que se llamaba Imhotep, se le ocurrió construir una mastaba más pequeña arriba de la mastaba que ya había construido. Y arriba de esa construyó otra más pequeña y otra más pequeña, creando esta forma de más o menos una pirámide con escalones. Se ve que esto al faraón le gustó, pero habrá dicho, no la pueden hacer más grande. Así que construyeron otra pirámide escalonada arriba de la pirámide que ya habían construido. El resultado final fue este: la primer pirámide de Egipto, la pirámide escalonada de Sócer, alta 62,5 metros. Y la mastaba inicial y todas las fases de construcción de este edificio quedaron adentro mismo de la pirámide, pero los arqueólogos estudiando el edificio las identificaron claramente. Atención, acá quiero hacer un paréntesis. Las pirámides por lo general formaban parte de un complejo funerario, no eran solo una pirámide y listo. Solían estar rodeadas de templos, mastabas, muchas más tumbas, y por lo general toda la gente importante, la familia del rey, los miembros de la corte, toda la gente importante del reino después se enterraba cerca de la pirámide. El faraón que vino después de Sócer también se quiso construir una pirámide escalonada. Empezó la construcción, pero se ve que murió muy pronto, su reino fue muy corto, así que la pirámide quedó medio por la mitad y se abandonó la construcción de la pirámide, porque si no se terminó, no se llegó a usar. Y así quedó la pirámide Sekhem-Het, que quedó medio por la mitad o menos. Una cosa interesante es como que se abandonó la construcción, quedaron restos de las rampas que usaban para llevar las piedras hacia arriba. Es una rampa hecha de piedras, arena, arcilla. Y lo mismo le volvió a pasar a otro faraón, siempre de la tercera dinastía, que empezó a construir una pirámide, pero parece que nunca se terminó. Hoy lo que queda de esa pirámide es esto. Hasta que cerca del 2610 a.C. asume un nuevo faraón, empieza una nueva dinastía en Egipto, y el faraón Seneferu quiere hacerse construir una pirámide, siempre escalonada como la de Sócer. Empieza la construcción, hacen la pirámide, otra vez parece que la quiso más grande y la volvieron a ampliar, hicieron una pirámide escalonada más grande encima de la que ya estaba, y acá parece que les vino la idea de hacerla lisa, o sea, no más escalonada,
sino volverla con las paredes lisas como una verdadera pirámide. No sabemos si esta pirámide se llegó a terminar porque hoy la encontramos parcialmente derrumbada. Esta es la llamada pirámide de Meidum. Vemos un montón de tierra y piedras en la base, todas derrumbadas, y vemos el centro de la estructura de la pirámide que quedó en pie. Algunos dicen que capaz que se terminó y se derrumbó un tiempo después. Yo creo que lo más probable es que se haya derrumbado durante la construcción, porque el mismo faraón Seneferu entonces mandó a construir otra pirámide. O sea que parece lógico que trató de construir una, se le derrumbó y dijo, bueno, hagamos otra. Esta vez ya mandó proyectar la pirámide desde su nacimiento con los lados lisos, o sea, trataban de hacer una pirámide ya real. Empezaron a construirla, pero parece que empezaron a construirla muy empinada. Parece que durante la construcción ya vieron que la estructura no iba a soportar, no iba a funcionar. Entonces decidieron cambiar el ángulo de la pirámide de la mitad para arriba. Hicieron la punta mucho más chiquita, porque si no se ve que tenían miedo que se les vuelva a derrumbar. Y les salió medio mal, quedó así, parece como que está torcida. En inglés se llama The Bent Pyramid, en español la llaman la pirámide acodada. Es alta 105 metros por 188 de base, o sea, ya es una pirámide grande, gigante, pero se ve que al faraón no le gustó porque no salió como querían, así que mandó construir una tercera pirámide. Y esta vez la hicieron menos empinada, o sea, replicaron el mismo ángulo de construcción de la punta de la pirámide acodada, pero hicieron toda la pirámide así. Y así se construyó la pirámide roja, con un ángulo de 43 grados, es alta 105 metros, igual que la anterior, pero la base es ancha 220 metros, o sea, hicieron una base mucho más ancha. Esta fue la verdadera primera pirámide real de Egipto, con los lados lisos. Después de Seneferu, el siguiente faraón fue uno de sus hijos, pero el primero murió bastante rápido, así que se volvió faraón otro de sus hijos, Keops, no sé si te suena este nombre, pero es el que construyó la pirámide más grande de Egipto, la Gran Pirámide de Giza, que es alta 146 metros por 220 de base, o sea, esta vez la hizo construir un poco más empinada que la pirámide roja, o sea, con la base no tan ancha. El ángulo de la pirámide es de 51 grados. El arquitecto de la pirámide de Keops se llamaba Gemiunu. Él era una persona importante del reino, era un miembro de la corte, era sobrino del faraón. Era una especie de ministro de obras públicas, digamos, era el responsable de las construcciones del rey. Y está enterrado muy cerca de la pirámide, tiene una mastaba bien grande atrás de la pirámide. No sé si prestaste atención a los años, pero esta pirámide se construyó casi 100 años después de la primer pirámide de Djoser. O sea, no es que la pirámide gigante, la más famosa de todas, se construyó de la nada de un día para el otro. Hacía 100 años que los egipcios estaban tratando de aprender cómo construir estos edificios. Y con Keops lograron construir esta pirámide gigantesca que va a ser la construcción más alta del mundo por casi 4000 años. Uno de los hijos de Keops, Kefren, también va a construir una pirámide al lado. Va a ser un poquito más baja que la pirámide del padre, pero la va a ser un poquito más empinada. Es la famosa pirámide que tiene la esfinge adelante, también construida por Kefren. Después al lado se va a construir la pirámide de Miserino, que va a ser bastante más chica. Y se van a seguir construyendo pirámides en Egipto por muchísimo tiempo. En total se construyen más de 100 pirámides, pero todas van a ser mucho más chicas que estas, las primeras grandes pirámides, digamos. Estoy seguro que en este momento algunos de ustedes estarán pensando, bueno, pero si construyeron no solo esas gigantes, sino tantas pirámides, peor, ¿cómo hicieron para mover todas esas piedras? La respuesta corta es, no sabemos, pero atención. Cuando los arqueólogos dicen no sabemos, no es que están diciendo no tenemos ni idea de cómo hicieron para mover esas piedras, es una cosa imposible, increíble. Lo que están diciendo es no sabemos exactamente qué método usaron para moverlas, porque no encontramos un manual de construcción de pirámides de esa época. Conocemos varios métodos que podrían haber usado. El más probable es este. Este dibujo viene de una tumba egipcia y muestra cómo un montón de hombres movían una estatua gigante. Vemos más de 100, creo que son 172 personas que estiran de una cuerda y la estatua está sobre un trineo. Aclaro que estatuas de estas dimensiones existían en Egipto y son pesadísimas, son muchísimo más pesadas que las piedras usadas para las pirámides.
Es interesante ver cómo hay un tipo que tira agua adelante del trineo porque con la arena mojada se compacta y desliza mucho mejor. Aparte, si vos estás transportando muchas piedras, creás como un camino de arena compacta, mojada, lisa, y podés transportar mucho más fácil. No es que vas a transportarla una vez, sino que creás como un camino especial y transportás todas las piedras que necesitas. De hecho, se hicieron experimentos en el lugar con piedras del tamaño de las pirámides, del mismo tipo de piedra y todo, y se vio que en realidad ya con 12 personas lograban mover esta piedra. Probablemente ya un equipo de 20 personas lograba transportar la piedra con esta técnica, digamos, tranquilamente. Obviamente trabajando mucho, no es un trabajo fácil, pero ya un equipo de 20 personas podía mover una piedra de 1,5 toneladas, 2 toneladas como de las pirámides. Además, estas piedras, la mayor parte de las piedras con las que se hacían las pirámides, se extraían de una cava que estaba cerca de las pirámides. Tardaban tipo 20, 30 minutos en transportar una piedra desde la cava hasta el lugar de construcción de la pirámide. Lo complicado por ahí era el revestimiento, la parte externa de las pirámides y algunas de las partes internas estaban hechas con otros tipos de piedras más duras que venían de más lejos y esas las habrán transportado en balsas o en barcos por el Nilo. Más o menos 2000 años después de la construcción de las pirámides, Heródoto, un historiador griego, visitó Egipto y cuando él estuvo ahí le dijeron que 100.000 personas habían trabajado en la construcción de las pirámides, un dato que es seguramente exagerado. Con los cálculos de hoy en día se estima que probablemente bastaban menos de 10.000 personas. Capaz un poco más, si queremos, digamos, un poco exagerar, digamos 20.000 personas. Igual un número mucho más chico de lo que se pensaba. Una cosa interesante es que en Giza, cerca de las pirámides, están las tumbas de los trabajadores que murieron durante la construcción de las pirámides. Inclusive están restos de la villa, digamos, donde vivían los trabajadores. Otra cosa interesante es que estudiando los cuerpos de los trabajadores se encontró que estaban bien alimentados, muchos tenían fracturas, pero las fracturas estaban curadas, estaban bien curadas, o sea que si bien hacían un trabajo peligroso y difícil, con mucho desgaste físico, también estaban bien alimentados y tenían acceso a la mejor medicina que había en esa época. Con todo esto que dije, lo que quiero más que nada es darte una perspectiva diferente, ver las cosas de un punto de vista diferente. Primero que nada porque si bien pasó muchísimo tiempo y muchísimos datos se perdieron y no los tenemos, por otro lado también tenemos muchísimos datos sobre cómo se construyeron y quién las construyó. Segundo, porque lo que veo de cómo fueron cambiando la forma de construir pirámides en el tiempo, lo que veo es que el faraón mano de obra tenía. Su problema no era ese, su problema era cómo hacer para que ese edificio sea lindo y se quede en pie, no se le derrumbe. Las pirámides al final son un cúmulo de piedras puestas una arriba de la otra. Con esto no quiero restarle valor ni importancia a las pirámides, son unos edificios increíbles, pero no tan increíbles como para pensar que fueron los aliens, los ovnis. Sí fue una civilización avanzada del pasado, la civilización egipcia. Si te gustó este video y me querés ayudar a hacer crecer este canal, por ahí habla de esto con algún amigo, sugerir el canal a algún amigo, pariente, conocido que le pueda interesar. Esto es todo por hoy, gracias, chao chao.